Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en la que vean el presente video. Para mí es un placer poderles saludar. Como lo indica el título, vamos a ver una tercera y última parte de lo que es la definición de vectores, que prácticamente va a ser repetir exactamente lo mismo que se vio en el video anterior, pero varias veces. En el video anterior vimos cómo definir un vector y cómo asignarle valores a los mismos a través del ciclo for. Y vimos que únicamente necesitábamos de dos datos. En primer lugar, cuál va a ser el tamaño del vector. Y número dos, necesitamos saber cuál va a ser la posición del primer elemento del vector. En este caso, la posición dentro de las casillas de Excel. Una vez que tenemos disponible esa información, podemos definir el resto de los vectores que le hablaba en los videos anteriores. Un vector para la coordenada Y, un vector para los grados de libertad en X, otro vector para los grados de libertad en Y, otro para las fuerzas en X, otro para las fuerzas en Y, correspondiente obviamente a cada grado de libertad. Otro que guarde la conectividad, es decir, que para cada elemento de la armadura me indique cuál es su nodo inicial y cuál es su nodo final. Otro vector que me guarde las áreas y otro que me guarde los módulos de elasticidad de cada elemento. Entonces, una vez que nosotros definimos todos esos vectores, podemos ir a proceder a la siguiente parte, que sería el cálculo de las longitudes. Entonces, para no ser repetitivo, creo que en la descripción del video les voy a dejar el código ya hecho para que ustedes lo puedan comparar en el caso de que estén siguiendo la serie. Entonces, y brevemente les voy a explicar en qué consiste, bueno, prácticamente el código, que es totalmente análogo a lo que se vio en el video anterior. Entonces, primeramente se definiría el vector de coordenada Y. Obviamente su tamaño va a estar en función de la cantidad de nodos que hay. Entonces, después definiríamos un contador y ese contador va a ser el que nos va a ayudar a recorrer a través de un ciclo for todos los valores correspondientes a la coordenada Y. En este caso, lo único que necesitábamos saber era cuál es la posición, o mejor dicho, cuál es la celda en la que se va a guardar el primer valor. En este caso, el primer valor se guarda en la celda C13 para la coordenada Y, como lo vemos aquí. Entonces, aquí vemos que se guarda para C13. Ahora, hacemos lo mismo, pero para un vector que me esté guardando lo que son los grados de libertad en X. Nuevamente definimos un vector que se va a llamar, en este caso, GLX, este vector de aquí. El tamaño también está en función de la cantidad de nodos. De igual manera, hacemos lo mismo para el caso de GLY y para el caso de las fuerzas que se aplican en X y las fuerzas que se aplican en Y para cada uno de los grados de libertad correspondientes. Entonces, cuando ya definimos esos vectores, vamos a definir lo que es la conectividad. Es decir, que ya en esta columna lo que tenemos son los elementos de la armadura, que en este caso, si los contamos, son dos elementos. Entonces, cada elemento va a tener un nodo inicial y un nodo final. Y obviamente, si yo voy a guardar, por ejemplo, todos estos valores de aquí, que corresponden a los elementos en la conectividad, el nodo inicial, entonces necesitaría obligatoriamente saber cuánto va a ser la cantidad de elementos. Y obviamente que si yo hablo de dos elementos, voy a tener 12 nodos iniciales y también 12 nodos finales. Entonces, cuando ya disponemos de esa información, podemos proceder. De esa manera, en el código podemos observar de que definimos un vector de nodo y su tamaño va a ser obviamente la cantidad de elementos menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque habíamos visto en el video anterior de que el tamaño de un vector, de un vector en Excel tiene índice 0. Es decir, que va a arrancar a contar desde el 0. Si hablamos de 8 elementos, hablamos de un tamaño 7 porque del 0 al 7 están los 8 elementos. Entonces, por eso es que restamos 1 a la cantidad de elementos. Luego definimos un contador N1 que va a ser correspondiente al nodo 1 y va a ser el que nos va a ayudar a recorrer desde contador N1 igual 0 hasta contador
que va a ser hasta el elemento 1 menos 1, que va a ser prácticamente 12 menos 1, 11. Entonces va a ir del 0 al 11. Y únicamente necesitábamos la posición para extraer ese valor de la casilla del primer elemento, como se vio en el video anterior. Y luego hacemos exactamente lo mismo, pero para el caso del nodo 2 o el nodo final de cada uno de los elementos de la armadura. Posteriormente, vamos a crear otro vector que va a ser el vector de área, que va a tener también su propio contador, y a través del ciclo for vamos a recorrer cada uno de los índices correspondientes al vector, asignándole obviamente un valor que nosotros vamos a extraer de Excel. ¿Y qué necesitamos? Nuevamente lo mismo, solo necesitábamos el tamaño del vector y necesitábamos la casilla o la celda del primer elemento, tal como se ve en el video anterior. Y por último, vemos lo que es el módulo de elasticidad. Y en el módulo de elasticidad creamos un vector para guardar todos esos valores y un contador y un ciclo for que va a recorrer todos los índices y me le va a asignar todos los valores en función primeramente de la posición de la celda del primer nodo, que en este caso es O13. Y lo podemos ver aquí, que es exactamente esa celda O13. Entonces, una vez que ya tenemos asignados esos valores, podemos hacer para comprobar si en realidad se están asignando bien todos esos valores lo que hicimos en el video anterior, que a través del Meshbox extrajimos un valor del vector para ver si en realidad es el correspondiente. Por ejemplo, podemos probar con el vector de grados de libertad, que se llama GLX, y su último valor va a ser el correspondiente al índice 7. A pesar de que dice 8, realmente es 7 por lo que ya hablábamos del tamaño de los vectores. Entonces sería 8 menos 1, 7. Vamos a ver GLX si se está guardando bien. Entonces nos vamos aquí al Meshbox que estaba programado desde el video anterior. Ponemos GLX y dejamos el 7. Y vamos a darle correr. Y de esa manera vemos de que el valor que debería estar en el último índice debería ser 15, y es lo que tenemos aquí, es un 15. Entonces se guardó bien lo que es el GLX. Ahora, pudiésemos probar con lo que es la conectividad. Por ejemplo, el nodo 2. Veamos si los nodos 2 se están asignando correctamente al vector. Y obviamente que sería probarlo con el último valor, que correspondería al índice 11. Porque son dos elementos, por lo tanto el tamaño del vector es 11. Entonces, aquí podríamos poner nodo 2 y dentro de los paréntesis colocamos un 11 y le damos a ejecutar. Y me parece que el último valor debería ser un 6 para el nodo 2, y efectivamente tenemos un 6 en el nodo 2, puesto que esta columna de aquí es la correspondiente al nodo 2 o al nodo final de cada elemento de la armadura. Entonces, de esa manera terminaríamos esta parte de la definición de vectores, porque bueno, la gracia era que en esta serie de videos se pudiera acompañar paso a paso el desarrollo del código para el método de rigidez. Entonces ya con esto culminaríamos lo que es la extracción de la información, y en los próximos videos ya comenzaríamos a trabajar y obviamente comenzaríamos a calcular esas longitudes, y después podríamos calcular, después de calcular las longitudes de cada elemento, porque ya tenemos la información para hacerlo, procederíamos a los cosenos directores y luego seguiríamos en ese orden. Entonces, muchísimas gracias por hacer uso de esta información.